Son muchas las interrogantes que se deben aclarar sobre la función ejecutoria de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3, en su proceso de desembolso de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. Para detallar todos estos asuntos y comprender qué es COR3 y el estatus de sus fondos, hemos invitado al director ejecutivo de esta entidad, el ingeniero Manuel Lavoy Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Félix, y gracias a WIPR por esta oportunidad. Y dentro de lo que es la pandemia, anteriormente la secuencia de terremotos y lo que fue el impacto del huracán María, muchas personas se preguntan, tanto dinero para el país, ¿cómo se está manejando ese dinero? ¿Qué se construye? ¿Qué no se construye? Hay una percepción de que no se ha corrido mucho en el camino. Entonces, por eso queremos saber qué es COR3 y qué está haciendo COR3 en el área de fondos que le tocan a ustedes, porque hay otros fondos que manejan otras agencias. Eso es correcto. Yo creo que lo primero que tenemos que establecer es ¿qué es el COR3? La Oficina Central de Reconstrucción, de Recuperación y Resiliencia. Y se crea precisamente en el 2017, luego del huracán María, que es el desastre más impactante en términos de devastación que ha tenido Puerto Rico en los tiempos modernos, y como parte de lo que se anticipaba por parte del gobierno federal, de que se iban a estar asignando miles y miles de millones para una devastación y una recuperación que se entendía iba a ser bien complicada en términos del manejo de esos dineros, el gobierno federal le dice al gobierno de Puerto Rico una de las condiciones que son importantes para empezar a trabajar las asignaciones de estos miles de millones que se anticipaban era precisamente crear esta oficina. Y no fue algo que salió de la nada, se han estudiado otros desastres en los Estados Unidos que han hecho estados de la Unión cuando han enfrentado una situación similar. Así que no era la primera vez que se creaba una especie de COR3 en los Estados Unidos, porque ya había ocurrido en otras instancias. Un precedente, y eso es algo entonces. Correcto. Y eso fue algo que dio pie para que hubiera un racional, una estrategia unificada, precisamente centralizando lo que sería una recuperación que claramente está impactando y va a impactar a todo Puerto Rico en los próximos años. ¿Qué tan complejo es la distribución de esos fondos? Porque no estamos hablando ni de $100, ni de 1,000 millones, ni 5,000 millones, ni tan siquiera 10,000 millones. Es mucho más que eso. Definitivamente, para poner en contexto, solamente en lo que es la reconstrucción por los daños ocasionados por María, ya FEMA ha aprobado casi 27,000 millones de dólares en un poco más de 10,000 proyectos. Eso incluye trabajos de emergencia. Si tú sales a la calle y tú vas a distintos municipios, puedes ver puentes que se han reconstruido, que fueron puentes para atender una situación de emergencia. La propia red eléctrica se reparó de manera de emergencia. Y entonces están los fondos de reconstrucción y proyectos para la obra permanente, la que es la resiliente, esa reconstrucción que tiene que cumplir con los códigos y estándares, que aguante básicamente otro María y también que aguante un próximo terremoto. O sea, la meta es que sea una sola inversión, que si ocurre pues lo que usted ha señalado, otro terremoto, otro huracán, pues en teoría que eso que se reconstruye pueda permanecer, pueda soportar otro fenómeno atmosférico. Que sea resiliente, ese es el término. Y en arroz y habichuela, que pueda resistir el embate de otro huracán categoría 5, que no pase lo que pasó en el 2017, que estuvimos días o semanas básicamente sin luz eléctrica, que las escuelas estén bien construidas y aguanten un terremoto o otro huracán, que nuestros hospitales, nuestras carreteras, nuestros puentes, el sistema de agua y alcantarillado, edificios públicos, todo lo que es nuestra infraestructura, puertos marítimos, aeropuertos, tengan una construcción que sea resistente de cara al futuro cuando vengan otros desastres similares a lo que hemos experimentado en los últimos años. Ahora, vamos a ver ahora cómo es el proceso. El alcalde del pueblo número 50, por poner un número, o el alcalde del pueblo número 48, por no decir un nombre, le envía a ustedes o le hace un inventario de lo que se necesita
para poner su pueblo al día. No sé si estos fondos son solo para obras públicas o también para obras privadas. Usted nos explica eso. ¿Y cómo debe ser ese proceso que se filtre esa información para que COR3 la maneje y que FEMA a su vez lo apruebe? Primero que todo... ¿Es complicado? Sí, es bien complicado. Es bien complicado, especialmente porque los procesos que se rigen por ley federal y reglamentación federal y políticas federales, en este caso de FEMA, son bien específicos en lo que hay que hacer, un procedimiento paso a paso, proyecto por proyecto, en los 78 municipios y en las agencias del gobierno de Puerto Rico, que son los dueños de la infraestructura. Por ejemplo, ¿quiénes tenían que hacer esa evaluación de daños? Vino María, destruyó todo, y había que levantar un inventario de todos esos daños por toda la isla. Pues Energía Eléctrica, la autoridad, trabajó junto con el COR3 para buscar esos daños y empezar a evaluar cómo se van a atender, cómo se van a arreglar. Lo mismo tuvieron que hacer los 78 municipios, lo mismo tuvieron que hacer sobre 50 otras agencias de gobierno. Así que a tu pregunta, estos son entidades públicas los que tienen que hacer este trabajo con el apoyo del COR3 y FEMA, de ir daño por daño, área por área, municipio por municipio, en todos los rincones de Puerto Rico. Y tú sabes que Puerto Rico es una isla pequeña pero complicada. Tenemos montañas, tenemos costas, tenemos un entorno que también dificulta. Puentes municipales y puentes estatales. Definitivamente. Así que eso tardó mucho. Yo te diría que entre el 2017 y el 2019, aunque yo no estaba en el COR3, ciertamente lo seguía de cerca cuando estaba en otra agencia de gobierno, en desarrollo económico, y no fue hasta el 2020, cuando hablamos de aprobar estos fondos, en el 2020 es que se empezaron a aprobar la mayor cantidad de los fondos para la obra permanente. Y que coincide con la pandemia. Coincide con los terremotos primero, y que eso afectó mucho los trabajos para seguir la recuperación de María, y coincide con la pandemia global, que como sabemos impactó a Puerto Rico de una manera sin precedentes. Así que también hay que reconocer que en el verano del 2019 también hubo una situación política. Así que Puerto Rico no ha estado exento de retos tras retos, y esas situaciones ciertamente han impactado el poder haber sido quizás un poco más ágiles en el tema de la reconstrucción. Lo positivo es que todo eso está rindiendo frutos ahora. Porque ahora en el 2021, 2022, nos encontramos ahora en el 2022, yo empecé en el COR3 en el 2021, hemos podido hacer los cambios y trabajar de la mano con los municipios y con las agencias y con el propio FEMA para que esto se mueva de una manera más eficiente y que se esté viendo desde ahora ya los proyectos que están en reconstrucción. El último número que yo tengo es que por lo menos ahora mismo hay más de 500 proyectos que están en construcción ahora mismo. En este momento, 500 en construcción, en desarrollo. Que están ya en etapa de construcción. ¿No hay alguno finalizado en este momento? Sí, ya se han finalizado por lo menos más de 300 proyectos permanentes y más de 1000 proyectos de emergencia. Siempre hay que poner en contexto los de emergencia y los permanentes. Así que, y estamos ya saliendo de los proyectos de emergencia y entrando de lleno en los permanentes, que eso es la reconstrucción del futuro. ¿Qué significa proyecto de emergencia? Literalmente para estabilizar la situación. Un puente que se cayó, que en lo que toma tiempo una reconstrucción que puede tomar años, había que hacer algo a corto plazo. Para dar un paso transitorio. Correcto. La red eléctrica, que había que tenerla de una manera funcionando, porque aquí hay una economía que hay que correr, por lo tanto, se hizo unas reparaciones temporeras. Ese es básicamente el término. Son temporeras en lo que vienen las que son a largo plazo. Bien, ahora alguien podría preguntar en su hogar, bueno, yo quiero ver en dólares y centavos cómo se distribuye ese dinero. Nosotros para ello le hemos pedido a COR3 que nos envíe una gráfica, que la tenemos aquí, para poder ustedes tener una idea de cómo se divide o se distribuye este dinero y cuáles son las agencias participantes. A ver si usted nos ayuda a explicar esta gráfica, y ustedes marcan por separado el área de los municipios, en donde muchas veces nos concentramos mucho en el tema de los municipios y de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero va mucho más allá, se incluye inclusive a la Universidad de Puerto Rico. Eso es correcto. Son 20,000 millones en total. En este momento, casi 20.300 millones o 20.3 billones que están ya aprobados por FEMA en un poco más de 7.500 proyectos en todo Puerto Rico. Ciertamente, y quiero recalcar que los municipios son bien importantes para nosotros en el COR3. Los 78 municipios, y le damos la mano todos los días para que esos proyectos salgan. Ahora bien, en términos de dólares, eso representa el 10% del dinero que ya FEMA ha aprobado. Para los 78 municipios. Para los 78 municipios, y es una cantidad significativa, 2.000
millones aproximadamente, pero en proyectos representan el 75% de los proyectos. En otras palabras, aunque en fondos es el 10%, la mayoría de los proyectos que la gente va a ver son municipales. Y hay mucho proyecto que impacta a la comunidad, desde canchas de baloncesto, parques de pelota, carreteras y puentes, por mencionar algunos, que se están viendo ahora mismo que ya están en etapas de construcción. Ahora bien, donde está el dinero principalmente es la infraestructura crítica de Puerto Rico. Primero que todo, energía eléctrica. Desde las líneas de transmisión y distribución, las subestaciones, hasta plantas de generación, el 46% del dinero está ahí. Y esto es una inversión sin precedentes por parte de FEMA en los Estados Unidos. Por eso es que este año finalmente comienzan las obras de reconstrucción permanente de energía eléctrica y le sigues la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado con un poco más de 3.700 millones, tienen el 17% de los fondos, ya hay proyectos en construcción con estos fondos. De hecho, la autoridad anunció recientemente la solicitud de propuestas para el dragado de Carraízo, que viene con estos fondos. Además de eso, tienes cerca de 1.000 escuelas del Departamento de Educación, tienen el 10% de los fondos. Este año finalmente comienzan las reparaciones de las primeras 50 a 100 escuelas. Y tiene otras agencias importantes, vivienda pública, los complejos públicos de residencias en la isla se van a poder reparar y se van a poder modernizar con cerca de 554 millones. La Universidad de Puerto Rico, que es nuestra institución universitaria más importante, y yo lo digo con orgullo porque yo soy egresado de la UPR, particularmente del Colegio de Mayagüez, va a tener también una inyección bien importante para modernizar la infraestructura de la universidad. Departamento de Transportación y Obras Públicas, la compañía de comercio y de industria, PRITCO, también tiene mucho dinero para lo que es las industrias y los edificios industriales, entre otras. Así que ciertamente hablamos mucho de municipios. ¿Son del gobierno o privado? No, todo esto es titulares del gobierno. Estos son edificios públicos que son importantes en términos de nuestra infraestructura. Así que en el caso de la compañía de fomento industrial son por lo menos 200, 300 edificios que se van a estar remozando, se van a estar remodelando, se van a estar reconstruyendo. Los hospitales que están bajo el Departamento de Salud, las facilidades recreativas de recreación y deportes, los edificios de la Autoridad de Edificios Públicos. Ahí tú tienes comandancias de policía, tienes estaciones de bomberos, los centros de gobierno en todo Puerto Rico, también hay escuelas. Así que todo eso finalmente se va a poder ahora reconstruir este año 2022 comenzando, y ponemos en perspectiva que ciertamente los municipios son bien importantes para Puerto Rico, pero que hay muchos fondos para otras cosas de la infraestructura de Puerto Rico. Vamos ahora a una pausa y más adelante vamos a regresar con el director ejecutivo de COR 3 para poder entender cómo se distribuyen los proyectos. Van a ver un mapa de Puerto Rico en desde diferentes perspectivas para poder conocer entonces cómo se van distribuyendo estos fondos, que a la larga lo que se busca es que sirva para mejorar la calidad de vida del puertorriqueño y una mejor infraestructura. Regresamos enseguida. Estamos analizando los trabajos que realiza COR 3 en el desembolso de fondos federales para la recuperación de la isla con su director ejecutivo, Manuel Lavoy Rivera. En el pasado segmento pues ya nos dio una idea de cómo se distribuyen todos estos fondos y veo que es tan complicado que le pregunto cuántas personas trabajan en COR 3 para poder manejar todo esto. Nosotros tenemos cerca de 200 puertorriqueños y puertorriqueñas que laboran día a día en el COR 3. Esos son los que tocan puertas con los alcaldes, los que lo llaman, los que ven las propuestas, los que las analizan. Así le dicen hay que mejorar la línea, el párrafo. Nosotros nos aseguramos de que los proyectos de los municipios, de las agencias y de ciertas entidades sin fines de lucro, que no las podemos dejar fuera, FEMA le apruebe el dinero por proyecto en cumplimiento, que entonces se desarrolle el proyecto, se haga la construcción y que podamos desembolsar, que es el COR 3 desde el 2019 que hace el desembolso de estos dineros, se pueda hacer un desembolso ágil, eficiente, apoyando a los municipios y a las agencias, pero sobre todo, y bien importante, en cumplimiento con todas las exigencias federales y los requisitos de FEMA para asegurar que ningún dinero se utilice incorrectamente y que no tengamos que devolver dinero a FEMA en caso de esta situación del desastre. Vamos a ver una pantalla
que uno asume que trata de todos los proyectos que ustedes tienen que administrar o trabajar. Nos gustaría que nos explicara alguno de ellos para tener una idea de lo que se tiene que hacer a lo largo y ancho de todo Puerto Rico. Así que le doy las gracias a Miguel Ramos, quien da el informe del tiempo aquí, que nos ayudó a manejar esta pantalla para este programa. Claro que sí, y quiero resaltar que son dos programas importantes que manejamos de FEMA. Están los de reconstrucción, los más de 20,000 millones en obra permanente, y cuando estamos hablando de los de emergencia, suman como 27,000 millones, 10,000 proyectos, y eso es reconstrucción de lo que María dañó, que hay que reconstruir de manera resiliente. Además, y cuando hablamos de los 2,000 proyectos del 2022, estamos hablando de esos proyectos, de la reconstrucción, que ya sabemos que este año es el año de la reconstrucción. Pero tenemos otro programa. Que es este. Que es este que estamos hablando aquí, que está enseñando el mapa, que es la mitigación de daños futuros. Por una parte, hay que reconstruir lo que el huracán dañó o el terremoto, porque también tenemos dinero para los terremotos, pero también hay dinero, FEMA da dinero para invertir, para mitigar los daños del futuro y adaptarnos al cambio climático. Ese es el de, podría ser este es el mapa que estamos enseñando. Este es trabajo de mitigación del futuro, adicional a los 2,000 proyectos que se van a estar haciendo este año en el área de reconstrucción. Nos quedamos con este. Y aquí lo que estamos enseñando es una distribución de los proyectos que ya se han sometido a FEMA para mitigar daños futuros. Aquí hay proyectos para estabilizar suelos y lo que son derrumbes en Puerto Rico. Aquí hay proyectos para poder atender el control de inundaciones. Recientemente tuvimos unas lluvias muy fuertes y algunos de estos proyectos van dirigidos a atender eso. También tenemos proyectos de energía redundante, generadores, placas solares, energía renovable, proyectos también para cuartos seguros comunitarios en caso de que venga otro huracán, que la comunidad tenga un lugar seguro para poder estar en caso de esa situación. Así que hay muchísimos proyectos. Básicamente estos son los que están bajo evaluación de FEMA. Ya hay 42 proyectos adicionales, casi 1.900 millones que ya FEMA sí aprobó, que incluye proyectos importantes de generación. Pero aquí vienen los proyectos más importantes a nivel municipio y como puedes ver están distribuidos. Si es resiliencia costera, ahora con la situación del cambio climático hay que invertir en resiliencia costera, evitar la erosión de la costa, todo lo que tiene que ver con arrecifes de coral, que estamos trabajando en los proyectos con el Departamento de Recursos Naturales, resiliencia comunitaria, muy importante en todo Puerto Rico, redundancia energética, control de inundaciones, energía renovable, modernización de estructuras y también proyectos que tienen que ver con resistencia a vientos huracanados. Así que como puedes ver, está muy variado. Yo veo esto, Félix, como la inversión hacia el futuro, además de la reconstrucción con los 27,000 millones que tenemos de FEMA. Y aquí van varios proyectos que también están distribuidos en todo Puerto Rico. Cuando tú sumas el mapa anterior con este, básicamente estamos acaparando toda la isla. Y son proyectos que muchos de ellos fueron sometidos por los propios municipios, en otras instancias son las agencias de gobierno, y hay proyectos de entidades sin fines de lucro. Te puedo decir que aquí hay hospitales privados sin fines de lucro, colegios privados sin fines de lucro, universidades privadas sin fines de lucro. Tenemos también centros de cuidado de envejecientes que han solicitado estos fondos que cualifican y que ya FEMA se los está aprobando o va a estar evaluando la aprobación, donde también va a haber una mitigación y una resiliencia en esas facilidades que tienen esas entidades sin fines de lucro. Y este mapa se concentra en 4 o 5 municipios que son de la costa. Correcto. Estos en particular son los que ya FEMA ha aprobado específicamente de control de inundaciones. Tienes proyectos en Guayama, en Yabucoa, Loíza, también tienes en San Juan y en Vega Alta, que ya FEMA aprobó para control de inundaciones. En el mapa anterior son las propuestas que FEMA está evaluando y que ciertamente hay por lo menos 50 a 100 proyectos que tienen que ver con control de inundaciones, que es una preocupación que tiene la ciudadanía y que ciertamente cuando estos proyectos se aprueben por FEMA y se empiecen a implementar, va a atender una situación de mucha preocupación de la ciudadanía en términos de control de inundaciones. Así que hay mucho camino por recorrer entonces. Definitivamente, y lo positivo de esto es que algunos de ellos se van a comenzar este año, muchos de ellos comenzarán construcción a partir del año que viene, que coincide con los otros proyectos de reconstrucción que tienen que ver con los daños del huracán, más los proyectos que tienen que ver con los daños de terremotos. Voy a correr el mapa para entonces dejar y tenerles idea de los proyectos que se van a hacer. Entonces le pregunto, a propósito de todo esto que vemos aquí, ¿cuánta mano de obra se necesita en el país para que todo esto se haga realidad?
Pues ciertamente, Félix, esto es uno de los retos que hemos estado evaluando Porque desde que pienso que comenzamos hasta habría que importar mano en de el obra. 2021. Fíjate, eso es una opción que no se descarta, que estamos trabajando con el Departamento de Estado y el gobierno federal, pero yo confío que también hay otras medidas para poder incentivar a que la gente se una a la fuerza trabajadora en el sector de la construcción. Recientemente se están ya implementando el crédito por trabajo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que le da un incentivo a la gente que trabaja. Y eso para nosotros es bien importante. Hay medidas que estamos trabajando con el Departamento del Trabajo, con la Asociación de Contratistas Generales y otras entidades para motivar, incentivar y orientar las oportunidades que existen en el sector de la construcción, y recientemente la orden ejecutiva del gobernador que eleva el salario mínimo en el sector de la construcción con proyectos federales de reconstrucción a $15 la hora la mano de obra diestra y $11 la hora la no diestra. Y nosotros creemos que eso va a motivar a la gente a poder también ser parte de la reconstrucción de Puerto Rico. Imagínate, Félix, que esta reconstrucción sea por manos puertorriqueñas y por compañías puertorriqueñas. En la mayoría de los casos es lo que nosotros aspiramos que eso suceda aquí en la isla. ¿Esos $15 por hora en el área de construcción puede competir con lo que se paga en Estados Unidos o hay un reto adicional? El mercado de los Estados Para Unidos... evitar la exportación de mano de obra y estimular la importación de mano de obra. A lo mejor hay muchos puertorriqueños que están en Estados Unidos y dicen, si Puerto Rico me paga mejor, yo me voy para allí. En Estados Unidos también hay un aumento en la actividad de construcción y es una economía que también está fuerte, así que no puedo decir que no hay una competencia y que eso es un riesgo latente. Sí, porque Estados Unidos también ha tenido sus desastres por fenómenos atmosféricos. Claro, pero yo pienso que hay que resaltar las oportunidades que hay en Puerto Rico. Hay muchos puertorriqueños y puertorriqueñas que tal vez quieren regresar a la isla y que cuando se fue buscando prosperidad económica, pero al conocer las oportunidades que hay en la isla, ahora mismo hay muchas oportunidades, no solamente en el sector de la construcción, en otros sectores también, importantes para la isla, y hay que darlas a conocer. Yo creo que hay un interés genuino de personas que quieren regresar, ser parte de esa reconstrucción, y las oportunidades están. Así que yo creo que hay que seguir llevando ese mensaje y orientando a nuestros puertorriqueños y puertorriqueñas que están en los estados para que vean a Puerto Rico una opción para regresar. Los 20,000 millones que están comprometidos para Puerto Rico, ¿da para el desarrollo de todas estas propuestas o proyectos? Le hago la pregunta porque con la pandemia, y por eso utilizamos este programa para discutir el tema, hay una gran inflación, todo se ha elevado y aparentemente los precios van a seguir aumentando. Y como si fuera poco, nos encontramos casi en medio de una guerra, que va a tener sus efectos económicos. Entonces, puede haber un aumento en los precios para construcción. Ya se está experimentando una inflación que ciertamente está impactando la disponibilidad de materiales y los costos de ciertos componentes del sector de la construcción. Dicho eso, cuando FEMA termine de aprobar todos los proyectos, ese número de 20,000 debe estar subiendo como a unos 23, 24 mil millones en total de reconstrucción de daños. Además de los de mitigación que viste en el mapa, esos son unos 4,000 millones adicionales. Así que estamos hablando de que entre una cosa y otra, este número de FEMA debe estar llegando casi a los 30,000 millones. Y nosotros entendemos que debe de ser suficiente, aún con los retos que estamos enfrentando, para hacer la reconstrucción que todos queremos. No obstante, ciertamente estamos atentos a esta situación de la inflación y estamos siendo proactivos. El COR 3 está trabajando con AFAF en conjunto un análisis del impacto de la inflación en los proyectos de reconstrucción, y una vez terminemos ese análisis, el informe debe estar listo quizás para el mes de abril, se lo vamos a estar sometiendo a FEMA para tener una discusión de opciones para evaluar si es necesario hacer algún ajuste que se requiera para no poner en peligro la reconstrucción debido a cualquier alza en los precios de los materiales de construcción. ¿Cómo está la comunicación con los alcaldes para poder trabajar con esa línea de crédito? Porque ellos tienen que comenzar con un dinero que tienen que tener para avanzar en su construcción. Entonces luego ustedes y FEMA pues le reintegran o parean los fondos. Gracias por la pregunta, porque hay personas que nos hacen el acercamiento. No llega el dinero de magia ahí a los alcaldes. ¿Cómo es que funciona esto? Pues número uno, esto es reembolso. Y el reembolso lo solicita el municipio o la agencia. No es que nosotros se lo damos automático, ellos tienen que solicitarlo.
y obviamente solicitándolo de una manera que cumpla con todos los requisitos de FEMA. Esa es nuestra responsabilidad, asegurarnos que la construcción se hizo correctamente y en cumplimiento. Y eso ha sido un reto porque hay ciertos municipios, no todos, hay municipios que tienen liquidez, tienen dinero, especialmente los municipios grandes. Los medianos pequeños, pues quizás la historia es distinta. Y usted ha prometido que el 2022 va a ser el año de la reconstrucción. Eso es correcto porque todos los datos que tenemos nos indican que vamos a lograr eso. Y parte de la preocupación de algunos municipios es la liquidez, el tener el dinero adelante, hacer obra y nosotros le vamos reembolsando. Y para eso fue que trabajamos con AFAF, un fondo de 750 millones de fondo de dinero estatal que está disponible para hacer esos adelantos y luego nosotros vamos reembolsando con el dinero federal. Encontramos unos retos, ciertamente con la Junta de Supervisión Fiscal aprobaron unas guías que eran muy restrictivas. La buena noticia es que AFAF ya nos ayudó junto con el gobernador para que la Junta flexibilizara un poco eso. Debemos ver ahora mucho más movimiento de fondos estatales adelantándose a las obras de los municipios para nosotros reembolsarle con dinero federal. Finalmente nos queda un solo minuto. ¿Cómo el pueblo puede ser partícipe de estos proyectos? Porque se habla mucho de transparencia, una palabra bonita, se utiliza en todas partes, pero hay que ejecutarla. Yo como ciudadano, ¿cómo puedo saber cómo se está llevando la obra y que alguien no meta la mano en donde no tiene que meterla? Lo primero que puedo exhortar es que visite nuestra página cibernética, el portal de transparencia del COR3, recovery.pr. Ahí está la información que hemos compartido y constantemente la estamos actualizando para que refleje el verdadero progreso y el impacto que tienen esos proyectos directamente a la gente y a la ciudadanía y a las comunidades. Así que eso es lo primero. Segundo, también los exhortamos a que tengan un diálogo constante con sus municipios, con el liderato municipal, con las agencias, también a través de sus propias páginas cibernéticas y en un diálogo constante para que los pongan al día de sus propios proyectos. Así que creemos en eso, yo no lo digo por decirlo, yo creo en la transparencia y creo en que hay que democratizar los datos y aspiramos a que nuestro portal siga teniendo las mejoras necesarias para que la gente tenga esa información a la mano y sea certera. Muchas gracias, Manuel Lavoy, por estar con nosotros y explicarnos todos estos proyectos porque en verdad que es bastante complejo, pero es bueno democratizar esta información para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, el COR3 adelantando la reconstrucción.